En este video veremos un poco acerca del desarrollo de Drosophila melanogaster. Melanogaster ha sido utilizada por más de 100 años como un organismo genético modelo, reconocida durante mucho tiempo por ser líder en el desarrollo y estudio de la genética y después como pionera en los inicios de la biología del desarrollo moderno. Se ha revelado en los últimos años como un excelente modelo para estudiar el control del metabolismo. Pero ¿qué lo que es Drosophila melanogaster? Todos hemos visto a este pequeño organismo en nuestras casas, sin embargo no le prestamos demasiada atención. Este organismo lo podremos encontrar cuando desafortunadamente tenemos una fruta echada a perder, la cual se encuentra en estado de fermentación. Pues déjenme decirles que este pequeño ser no es nada más ni nada menos que la mosca de la fruta o del vinagre. Es un insecto que pertenece al orden de los dípteros, que ha demostrado el cumplimiento con todos los elementos que requiere el método científico para considerarla un organismo modelo, por encima de los roedores, ya que posibilita el estudio de muchas generaciones en poco tiempo gracias a su ciclo de vida corto, entre 10 y 15 días, desde huevo hasta adulto reproductivo. Además, cuenta con diversas similitudes genéticas a los humanos y otros mamíferos. El 50% aproximadamente de los genes de mosca son homólogos a genes mamíferos, lo que significa que el gen se origina a partir de un antepasado común. El huevo suele ser ovoide de 0,19 por 0,5 milímetros, blanco y recubierto de una fuerte envoltura con dos apéndices delgados en el extremo anterior. En condiciones ambientales óptimas, el huevo es puesto en el momento en que los dos pronúcleos se unen mediante un proceso denominado cariogamia. Posteriormente, para el caso de larvas, el huevo eclosiona y de él sale una larva blanca con mandíbulas negras y un par de espiráculos. Las larvas viven dentro del medio de cultivo, son muy activas y voraces, creciendo muy rápidamente. Pasan por 3 estadios larvarios con 2 mudas, de manera que muda la cutícula, el gancho de la boca y los espiráculos. Durante el periodo de crecimiento antes y después de las mudas a la larva se le llama instar. Al final del tercer estadio 2, la cutícula se endurece y oscurece para formarse el puparium, y en ese momento la larva llega a alcanzar una longitud de 4 o 5 milímetros. Al cabo de 4 días aproximadamente, las larvas abandonan el medio de cultivo y se fijan, comenzando el estado de pupa. Los espiráculos se transforman en antenas pupils, disminuye la longitud de su cuerpo y se vuelve más oscura para formar el puparium. Esta prepupa puede considerarse como el cuarto estadio larvario, que termina con una muda, comenzando a partir de entonces el periodo de pupa o crisálida, para finalizar el adulto o imago. Una vez roto el puparium, con el cuerpo muy pálido y sin desplegar las alas, estas se despliegan al cabo de 1 hora, y tras otras pocas horas alcanzan la pigmentación corporal normal, un color amarillo pajizo. Los adultos pueden llegar a vivir 1 mes o poco más y así continuar su ciclo de vida sucesivamente.